La presidenta responde por el tema cofre, también habla del paro. Nuestro compañero Salvador Sampén tiene la información. Salvador, contigo. Hola Santiago, Lorena, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Acabamos de salir de la conferencia que brindó la Presidenta de la República, Dina Boluarte, una conferencia que podríamos decir que fue de último minuto. Muchos medios de comunicación hemos estado en los exteriores de Palacio de Gobierno por la Puerta Perú, ya iniciada la conferencia. Consideramos que pudo haber sido avisada con un poco más de anterioridad. Pero bueno, la Presidenta de la República ha hablado después de 100 días, se comunicó con la prensa, por así decirlo, limitó las preguntas a 6 y ha tenido bastantes mensajes puntuales. En diferentes oportunidades indicó que va a tomar acciones en contra de los ciudadanos extranjeros, específicamente de los venezolanos. Básicamente dirigió el tema de la delincuencia hacia ellos y mencionó algunas medidas como, por ejemplo, verificar hacia dónde van las remesas, de dónde provienen, e incluso ha dicho que va a exigir contratos de vivienda y contratos de trabajo a los ciudadanos extranjeros que permanezcan en nuestro país. Dijo que el tema de la delincuencia no se puede resolver en 24 horas, que es algo a largo plazo y que no viene desde su gobierno. Una respuesta que ha brindado constantemente desde que asumió la presidencia, que muchos de los problemas no vienen desde su gobierno, y se podría decir que esa es la razón que da para la escasa respuesta que ha tenido a las diferentes problemáticas que atravesamos, sobre todo de la delincuencia. Más de un medio de comunicación, más de uno de los periodistas que hemos estado aquí le preguntamos sobre el cofre, tema que nuestro compañero Rodrigo Cruz hace meses reveló en Punto Final y diligentemente ha venido investigando durante todas estas semanas diferentes revelaciones, y una de ellas es que el cofre ingresó a Asia, a Sarapampa, la zona de Sarapampa, el 24 de febrero de este año y regresó el 25 de febrero. Nosotros le consultamos sobre eso porque su conductor Félix Montalvo ya declaró que la presidenta fue a visitar a un familiar. ¿A qué familiar fue a visitar? Se lo preguntamos, escuchémoslo a continuación. Muchas gracias, señora presidenta. A continuación, Salvador Sampén, de Latina. Buenas tardes, presidenta. No es muy difícil que nos diga a quién fue a visitar al condominio de Mykonos en febrero. Es por transparencia, para que precisamente no mintamos como usted está diciendo. Y si no es tan difícil, si es difícil gobernar un país como acaba de mencionar, ¿por qué regresó sin seguridad al día siguiente? ¿O por qué el cofre permaneció en la comisaría de Asia y regresó sin usted al día siguiente? Esa pregunta, por favor. ¿Cuál es su nombre, señor? Salvador. 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 Con el respeto que te mereces, creo que tu pregunta invade el espacio personal familiar. Creo que nadie está obligado a decir con quienes se reúnen más cuando se trata de seguridad de la familia. Con más razón, y no estoy debatiendo contigo, Salvador, con más razón, Salvador, con más razón. Con más razón, siendo la presidenta de la República, hay un marco de seguridad que la ley así lo establece. Y es falso lo que dice Salvador, que el cofre haya regresado vacío. Siempre hay un cambio de turno. Y dije al inicio que la presidenta de la República usa 5 vehículos. Efectivamente fui en uno y me recogieron en otro, con toda mi escolta, con todos los vehículos, con todos los motorizados, con absolutamente todo. Quizá no me conozcas un poquito más, Jorge, pero esta presidenta, como cualquier persona, pero esta presidenta no sabe mentir, siempre dice la verdad. Y esa es la conciencia que tengo y no tengo rabo de paja. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, señora presidenta. A continuación, unas palabras finales de la señora presidenta.
Bien, Salvador, volvemos contigo. Hemos visto el intercambio completo que tuviste con la presidenta. Me quedaba la duda, ¿tenías o te apagaron el micrófono después de que hiciste la pregunta? ¿Qué le repreguntabas a la presidenta que ella te decía, no estoy debatiendo contigo? Más allá de lo que dijo, ¿no? Que es un espacio íntimo, se escudaba un poco en la privacidad para no dar esa respuesta que se buscaba. Pero ¿qué le repreguntaba, Salvador? Sí, Santiago, Lorena, la presidenta de la República es escogida por todos los peruanos. Si bien es cierto, asumió después de que el presidente Pedro Castillo intentó dar este golpe de Estado, fue escogida dentro de una plancha presidencial y es escogida por los ciudadanos porque tiene que aclarar las diferentes preguntas que se hacen. En este caso en específico, después del reportaje de Punto Final de nuestro compañero Rodrigo Cruz, se descubrió el cofre en Sarapampa, que es un lugar donde semanas antes se había hecho este operativo para poder capturar al prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, bastante cercano en algún tiempo a la presidenta Dina Boluarte. Precisamente eso yo le preguntaba a la presidenta, ella decía, es un tema privado, pero es también el personaje más público que tiene nuestro país, Santiago. Y no es la primera vez que se plantea esta disyuntiva de lo privado y lo público. Ya ha sucedido anteriormente en la historia de nuestra república. Recientemente el caso del expresidente Alejandro Toledo con su hija Saraí Toledo, cuando se le reclamaba que la reconozca. Estuvo también el caso del hijo del expresidente Alan García, Federico Dantón, y este lío familiar que tuvieron. Lo aclaró públicamente. El presidente de la República tiene vida privada, por supuesto que sí, pero es el personaje más público que tiene nuestro país. Y ahora, si bien es cierto, se escuda en que es un tema familiar y que ella fue a Asia a atender un tema familiar, fue a un lugar donde se buscó a Vladimir Cerrón semanas antes. Un prófugo de la justicia va más de un año que no lo encuentran, se ha presentado públicamente en reuniones por Zoom y aún así aún no hay la captura de Vladimir Cerrón, y fue una persona bastante cercana a la presidenta Dina Boluarte. Correcto. Ella participó en el partido de Perú Libre, Santiago. Sí, Salvador, solo apuntar que le hiciste una pregunta que tenía 3 partes, 3 preguntas, y la presidenta con cierto enojo te decía, escoge cuál de las 3 te tengo que responder, ¿no? ¿Cómo viste ese momento, Lore? Yo lo vi algo hostil, ¿no? La presidenta parametradísima al, primero, el hecho de que sentó a los periodistas en una mesa como, digamos, dando la imagen de, no es una conferencia de prensa normal, pero después esto de escoge cuál de las 3 quieres que yo te responda, ¿no? Sí, no sé, no, permíteme la ironía, ¿no? Es cuando le decía, ¿cuál es su nombre? Salvador, y lo anotaba en su libreta, ¿no? Parece que a Salvador lo han anotado en la lista de los niños que se han portado mal este año y no le va a tocar peinar, no le va a tocar regalo de Navidad. Se ha portado mal, va a recibir carbón este año, Salvador, por haber hecho la pregunta mínima. Además, ya en algún momento lo decía Alan García, un presidente no tiene vida privada. Tampoco es un tema de fantasía tener que decir, fui a la casa de mi amiga fulanita, fui a la casa de mi amigo Perencejito. Siempre, es más, en el tiempo, los amigos de los presidentes han sido noticia. Por eso en algún momento decíamos el amigo de la nación, ¿no? En referencia a ciertos presidentes que paraban con tal o cual persona. Eran parte casi del séquito oficial del presidente. Entonces, en verdad, y coincido en lo que dice la presidenta, cuando dice, yo no sé mentir. Queda claro, porque con los Rolex ya vimos cómo le fue al final con las joyas de Yambali, de Unique. El argumento de un tema privado también fue usado en el tema Rolex. Las primeras respuestas que daba del tema Rolex eran, esto es un tema íntimo, un tema que roza mi intimidad, yo no tengo por qué responder sobre eso. Y por cierto, Salvador, todos los medios podían hacer las preguntas, se eligieron algunos. ¿Cómo fue esta conferencia medio sorpresiva, no? Sí, Lorena, Santiago, éramos más de 6 medios, ¿no? Se limitó a 6 medios a que hicieran las preguntas. El criterio que usaron para escoger a los medios, la verdad no lo sabemos, pero entendemos que fue por sorteo, fue lo que me mencionaron en un primer momento, pero éramos más de 6 medios, incluso habían 2 medios internacionales por lo que alcanzamos a ver, y se limitó a una pregunta. Lamentablemente esto sucede cuando la presidenta de la República no brinda entrevistas, porque hace bastante tiempo que la presidenta Dina Boluarte no brinda entrevistas. Lo mencionaban muy bien el tema del reloj. Recordemos que antes de hacer esa famosa conferencia donde mostró sus joyas, la presidenta Boluarte primero había dicho que ese reloj era de antaño. ¿Se acuerdan? El famoso reloj de antaño,
que al Producto final, de sus sí, ahorros. por la declaración se terminó demostrando que Oscorima, el gobernador regional de Ayacucho, lo había comprado. Sí, ha sido una conferencia un tanto hostil, no se nos ha respondido las preguntas como se nos hubiese gustado, incluso la presidenta nos ha acusado de mentirosos, y ha señalado que es nuestra responsabilidad el hecho de que ella tenga tan poca aprobación en las encuestas, ¿no? Entonces se podría decir que vinimos a una conferencia donde también se nos acusó de la falta de popularidad de la presidenta.